Mis queridos hermanos, muy buenas noches. Qué privilegio poder estar una vez más con ustedes. Un privilegio grande poder entrar hasta su casa, entrar a su casa. Somos invitados en este momento y nos sentimos supremamente honrados. Gracias por la audiencia y muchas gracias por estar escuchándonos y viéndonos de diferentes lugares, lugares tan distantes y lugares tan cercanos también, pero todos estamos en el mismo sentir, en el mismo espíritu y dándole la gloria y la honra al Señor, porque solo Él es digno de recibirla. Solo Él es el Rey, solo Él es el Todopoderoso, el Grande, el Sublime. Y qué bendición poder estar hoy para escuchar o para exponer la palabra del Señor, para dejar bajar la palabra del Señor a nuestro corazón. Hoy vamos a ver un versículo o dos versículos muy interesantes, muy conocidos. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno poder leer la palabra del Señor y poder estar ahí, en el mismo sentir y en el mismo espíritu. Vamos a orar. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre y tu grandeza. Reconocemos tu señorío y te damos gracias porque eres el Rey Todopoderoso, el Rey grande, el Rey sublime, nuestro Padre amado, misericordioso, amoroso, que nos tienes acá, Señor, todavía para servirte, y queremos que todos los días de nuestra vida, hasta el último momento, podamos decirte: aquí estamos para servirte, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis amigos que nos escuchan, que nos ven en este momento, que están conectados. Y gracias, Padre, porque esto lo podemos llevar a cabo solo y exclusivamente por tu gracia y por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por este tiempo en que hemos podido experimentar diferentes formas de poder llegar hasta nuestros queridos hermanos. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Diariamente, cada uno de nosotros, creyentes o no creyentes en el Señor Jesucristo, tenemos que enfrentar tentaciones, librar batallas contra nuestros propios deseos, contra el mundo, contra el enemigo de nuestras almas. Si nos descuidamos, nuestra condición humana nos lleva a la derrota en esa lucha, pero no podemos olvidar que el mismo Señor, a través de su palabra, nos enseña que somos más que vencedores si nos agarramos de la mano del Señor y caminamos ahí agarrados de su mano. De verdad que es interesante. ¿Por qué? Porque todos los días de nuestra vida vamos a tener problemas, vamos a tener necesidades, angustias. Todos los días vamos a tener que enfrentarnos a tentaciones, vamos a tener que librar batallas contra nuestros propios deseos, porque a veces nuestros deseos nos llevan más allá de lo que nosotros quisiéramos y de lo que es prudente y de lo que es sabio y de lo que es santo. Tenemos que enfrentar batallas contra el mundo y contra el enemigo de nuestras almas, porque no paran. El mundo vive bombardeándonos permanentemente, todos los días, a toda hora, por diferentes medios, con tantas cosas, tantísimas cosas, que nos llevan a pensar que no somos capaces, que no podemos, que realmente la situación es demasiado difícil. Pero gracias al Señor que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios vamos para adelante. Y también contra el mismo enemigo de nuestras almas. Él de diferentes maneras nos bombardea, nos pone zancadilla de una y otra manera, pero siempre pasamos victoriosos al llegar hasta el momento de estar agarrados de la mano del Señor, y de ahí nada ni nadie nos puede separar. Si nos descuidamos un poco, nuestra condición humana nos lleva a la derrota en esa lucha. Pero no podemos olvidar que el mismo Señor
a través de su palabra nos enseña que somos más que vencedores y caminamos siempre, o debemos caminar siempre agarrados de la mano del Señor. De todas maneras, cada uno de nosotros diariamente tenemos que enfrentarnos con el problema del pecado. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 10 nos dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que todos en algún momento hemos pecado, pero eso no quiere decir que tengamos que vivir enredados, esclavizados del pecado, de ninguna manera. Somos pecadores, pero no debemos convertirnos en practicadores del pecado, sino en personas victoriosas sobre cada pecado que quiere dañar nuestra vida. Todos los días se nos vienen situaciones y nuestra carne, nuestra condición pecaminosa quiere sucumbir. La lucha a veces nos lleva a pensar que no vamos a ser capaces de obtener la victoria. Pero, mis hermanos, mis amigos, nosotros no podemos convertirnos, como les acabo de decir, en practicadores del pecado. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado las armas suficientes para que cada día estemos levantados, para que cada día estemos al frente, para que cada día, agarrados de la mano del Señor, podamos decirle: Padre, qué bueno es saber que somos tus hijos, que contamos contigo, que contamos con tu Espíritu Santo y que vamos en victoria, porque tú has decretado que nosotros tenemos que caminar de victoria en victoria. Una de las cosas más importantes que todo cristiano debe comprender es que Dios desea que cada persona, cada uno de sus hijos, tenga victoria sobre el pecado. Y Él nos da la siguiente orden en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 en adelante. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se nos es dada cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Qué tremendo desafío. El Señor nos está diciendo acá, bueno, ciñan los lomos del entendimiento, es decir, pónganle el pecho a la brisa, ¿cierto? Sean sobrios y esperen por completo la gracia que se nos da cuando el Señor Jesucristo se manifiesta en nuestra vida. Seamos sobrios. ¿Qué quiere decir? Que hagamos lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuando lo tenemos que hacer y dónde lo tenemos que hacer. Pase lo que pase y venga lo que venga, tenemos que estar en esa línea y no salirnos de ahí por nada absolutamente. ¿Por qué? Porque es una orden del Señor. Tenemos que esperar esa gracia que trae para nosotros el Señor Jesucristo. Y dice que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque antes de conocer al Señor vivíamos en una ignorancia tremenda. Vivíamos esclavos de los deseos de la carne, de los deseos. Cada deseo que teníamos queríamos cumplirlo, pasara lo que pasara, viniera lo que viniera. ¿Por qué? Porque no teníamos nada más que hacer sino alimentar los apetitos. Esos apetitos que nos llevaban en una carrera loca hacia el infierno. Ahora, dice: así como aquel que los llamó es santo, sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Eso es un desafío supremamente grande, supremamente interesante, pero supremamente hermoso. ¿Por qué? Porque así como aquel que nos llamó es santo, ¿quién nos llamó? El Señor Jesús. Nos llamó nuestro amado Señor. Él que entregó su vida por nosotros. Él nos llamó. Él lo llamó a usted y a mí. A cada uno nos llamó y nos dijo: vean, yo soy santo. Entonces,
ustedes también sean santos en toda su manera de vivir. No quiere decir esto, sean santos en algunas áreas de su vida, mire a ver cómo pueden practicar un poquito de santidad. No, él dice en toda su manera de vivir. ¿Por qué? Porque está escrito que nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo. Y una cosa interesante, cuando usted tiene que ir a la tienda, por decir algo, y en esa tienda venden licor, y hay borrachos hablando sus cosas, gritando sus cosas, y usted tiene que entrar porque son las 10, 11 de la noche y no hay más tiendas abiertas en el sector. ¿Qué hace? Tiene que entrar a comprar lo que necesita, pero usted se siente supremamente mal. ¿Por qué? Porque ahí se está practicando algo que usted no lo practica. Se está practicando algo que lacera sus oídos cuando usted lo escucha. Eso mismo pasa con el Señor. Usted es una persona que vive en santidad y cualquier cosa que digan esos borrachos lacera sus oídos, lo ofende, le fastidia, le duele. Con el Señor ocurre exactamente igual. Cualquier cosa que usted diga, que usted haga, que no sea agradable a los ojos del Señor, eso lacera también el corazón del Señor. Le lleva dolor a ese corazón maravilloso y entonces, mis hermanos, ¿qué hay que hacer? Sencillamente pedirle perdón. ¿Por qué? Porque se están hablando dos idiomas, se está viviendo en dos mundos absolutamente diferentes. Él en su santidad y el hombre en su pecado. Pero si usted es una persona santa, sabiendo que debe ser santo porque el Señor es santo y para dirigirse a Él tiene que ser santo, entonces, mis hermanos, usted tiene que ser santo y actuar como santo y vivir como santo y dar frutos como persona santa. Nuestra lucha no tenemos que llevarla sola, gracias a Dios. El Señor ha puesto a nuestra disposición su poder y su gracia y por eso podemos contar con su ayuda poderosa. Si no fuera así, seríamos derrotados en el primer intento. Él ya nos ha dado la victoria. La gracia de Dios hacia los hombres ha sido completa, por lo que Dios, sabiendo de nuestra debilidad, nos ha dado la victoria a cada uno de sus hijos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57 nos dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Sencillamente nos está diciendo, ustedes tienen que ser santos. Ustedes están en una lucha permanente. Ustedes son personas débiles, pero van a poder ser santos, van a poder vivir en santidad, van a poder dar los frutos que yo espero, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no están solos. No están solos. Él ya nos dio la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero es más, el apóstol Pablo nos lo recuerda en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice la palabra: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Qué pasaje bíblico tan hermoso. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en Dios que resucita a los muertos. Teníamos sentencia de muerte, pero el Señor que resucita a los muertos nos dio vida y nos libra, y nos libra, y esperamos que nos librará de toda la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado para ser sus hijos y como hijos suyos nos ha llamado a vivir en santidad y como personas santas nos ha llamado a vivir
en victoria absoluta. ¿Somos victoriosos? ¿Por qué? ¿Porque somos muy inteligentes? No. ¿Porque somos muy guapos? Tampoco. ¿Porque somos muy instruidos? No, Señor. Somos victoriosos porque el Señor nos llamó allá de esa sentencia de muerte, nos cogió y nos sacó y nos trajo a su presencia y nos dio la calidad de hijo suyo, nos metió en su familia. Y como nos metió en su familia, nosotros podemos o tenemos que darle gracias todos los días, pero no solamente darle gracias, sino vivir como debemos vivir, como hijos de Dios, como príncipes. Y ustedes saben que un príncipe tiene muchísimos privilegios. Siempre repito esa ilustración. Un príncipe tiene muchísimos privilegios, pero como príncipe, por ser hijo del rey, tiene muchísimos privilegios. Pero como príncipe también tiene muchísimas obligaciones. Es más, desde muy pequeño lo comienzan a educar para que viva como príncipe, para que piense como príncipe, para que hable como príncipe, para que actúe como príncipe y para que se desenvuelva siempre como príncipe, porque más adelante va a ser el monarca. Nosotros no vamos a ser los monarcas, pero sí somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y somos sus hijos. Y como hijos entonces debemos educarnos desde nuestra temprana edad espiritual hasta el momento en que estamos en su presencia. Debemos educarnos todos los días para vivir como esos príncipes, como esos hijos del Rey, como esos hijos amados del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque todos, sin excepción, debemos enfrentarnos con el problema del pecado y estamos llamados a vivir en victoria, todavía debemos saber que todavía estamos bajo el dominio de algunos hábitos pecaminosos. ¿Por qué? Hay muchos cristianos que todavía están bajo esos hábitos pecaminosos y entonces no pueden caminar como deben caminar. Hay muchos cristianos que no gozan de la victoria de la vida diaria, sino que todavía están bajo el dominio de algunos hábitos pecaminosos. Pero el Señor nos está diciendo: sean santos porque yo soy santo. Él nos está diciendo en su palabra que Él nos libró y nos libra, y que esperamos que aún nos librará de la gran muerte, de esa gran muerte tan tremenda. Él nos libra, pero entonces, ¿qué pasa? Él hace su parte, pero es indispensable que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Usted, mi querido hermano, usted, mi querido amigo, cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Decirle: Señor, aquí estoy. Señor, eres el soberano sobre mi vida. Señor, yo soy tu siervo, soy tu hijo y te doy gracias por ello. Pero, Señor, permíteme aprender de ti la santidad, porque tú eres el modelo de santidad, porque tú eres la santidad misma. Entonces, tenemos que dejar a como dé lugar, con la ayuda del Espíritu Santo y agarrados de la mano del Señor Jesús, tenemos que renunciar a todos los hábitos pecaminosos, a todas esas costumbres, dichos y tantas cosas que teníamos cuando no conocíamos del Señor. Esos hábitos en muchas ocasiones se traen hasta nuestra vida cristiana, y eso es como ponernos una ropa bien nuevecita, bien linda, pero le hacemos un hueco y le ponemos un remiendo. Es lo que no debemos hacer. Usted no lo haría, ¿cierto? Comprar una ropa bien linda y ponerle remiendos de la ropa vieja. ¿Por qué? Porque esa ropa vieja me gustaba y entonces le pongo remiendos a esa ropa nueva. No, usted no lo hace de ninguna manera. Lo mismo ocurre con la vida cristiana. Usted no puede traer los hábitos viejos, los hábitos que tenía antes de conocer al Señor, para vivirlos en la vida cristiana y así agradar al Señor. Tenga la plena certidumbre que así no puede agradar al Señor, de ninguna manera. Y entonces esos hábitos le van dominando y le van dominando y le van dominando. ¿Por qué? Porque no ha renunciado. Quizá nos preguntamos a veces, ¿pero por qué ocurre esto todavía? Sencillamente por falta de decisiones. Si usted quiere vivir una vida recta, una vida honesta, una vida santa como el Señor nos está diciendo acá, sencillamente lo que tiene que hacer es tomar decisiones.
pero decisiones serias, decisiones concretas, decisiones completas, decisiones que cambian el rumbo de su vida y que esas decisiones lo llevan a estar en la misma presencia del Señor, cara a cara con el Señor, porque usted puede adorarle, puede bendecirle, puede alabarle, puede decirle tantas cosas, todo lo que hay en su corazón se lo puede decir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Renunciar a esos hábitos. Renuncia a esos hábitos. Hoy, en este momento, el Espíritu Santo debe estar mostrándole, bueno, yo qué hábitos tengo, qué hábitos tengo, qué hábitos tengo, y seguro que le va a recordar, ajá, sí Señor, yo recuerdo que yo hacía tal cosa. Y todavía se me chispotea, como dicen. Todavía me dice, ¿por qué hizo tal cosa? Se parece a cuando estábamos en tal parte. A veces me encuentro con mis amigos, dice usted, está pensando, a veces me encuentro con mis amigos y empiezo a hablar con ellos, y entonces a veces ellos mismos me dicen, ¿no dice que usted es cristiano? Ojo, cuando le dicen eso, cuando pasa eso, mi hermano, es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque usted está dejando que el Señor, no está dejando que el Señor haga la obra, sino que está dejando que esos hábitos pecaminosos, que esos hábitos desagradables estén todavía moviendo su vida, llevándola para un lado, para otra, y eso es tremendo. Ahora, hay un origen de esa lucha. La Biblia nos describe la lucha de la carne contra el espíritu en la persona del cristiano. Dice la Biblia, el deseo de la carne permanece luchando contra el deseo del espíritu. Lo que ocurre es que el pecado entró a la raza humana a través del primer hombre y la primera mujer que Dios creó. Eva desobedeció y Adán la siguió, y entonces arrastraron con ellos a toda la humanidad. Pero no podemos olvidar que tenemos libre albedrío. A veces le echamos la culpa a Adán y a Eva. Es que Adán y Eva pecaron. Si ellos no hubieran pecado, pues yo tampoco pecaría. Bueno, Adán nos trajo esa herencia, pero mis hermanos, mis amigos, esa no es disculpa para que nosotros estemos practicando el pecado. El Señor nos dio libre albedrío, es decir, nos creó a su imagen y semejanza, con voluntad, con intelecto y con emociones. Dios nos dio libertad para poder usar esa voluntad, y la podemos usar para obedecer o para desobedecer. Podemos usarla, podemos obedecer o desobedecer basándonos en la inteligencia que Dios nos dio, que es el intelecto, o podemos también obedecer o desobedecer de acuerdo a las emociones. Es decir, el ser humano no solamente puede, sino que debe poner en función su voluntad, su intelecto y sus emociones, porque es la forma como el hombre manifiesta su personalidad, su carácter, y también es la forma como muestra que es hecho a imagen y semejanza de Dios. El pecado, decíamos, que entró al mundo cuando el ser humano decidió abusar de la libertad que Dios le había dado, desobedeciendo las condiciones establecidas por Dios. A partir del momento en que el primer hombre acometió o se fue contra Dios, todos los seres humanos adquirieron esa naturaleza desobediente de Adán, predispuesta para cometer el pecado. Es decir, así como Adán pecó, entonces el hombre también tiene una predisposición a partir de ese momento para pecar. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ahí estamos dándonos cuenta que el pecado entró al mundo por un hombre, por una persona, y con el pecado, por el pecado, vino la muerte. Y esa muerte entonces ya pasó, se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. No hay justo ni aún uno, dice la palabra del Señor.
Entonces, es importante darnos cuenta que nosotros adquirimos de la naturaleza de Adán la predisposición para pecar, pero de Dios tenemos el libre albedrío para decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Usted puede decidir si peca o no peca. Es usted el que decide si ofende a Dios o no lo ofende. Es usted el que decide si vive en santidad o vive practicando el pecado. Es usted el que decide si ofende a su prójimo o no lo ofende. ¿Por qué? Porque están las dos cosas ahí. Está el libre albedrío para que usted decida, pero también está esa naturaleza, esa herencia pecaminosa que recibimos de Adán y Eva. Entonces, la naturaleza que tenemos es predispuesta a pecar. La naturaleza que recibimos de Adán, pero tenemos la naturaleza que recibimos del Señor, que es la que nos hace a su imagen y semejanza, y es la que nos da la oportunidad de tener ese libre albedrío, de poder decidir si peco o no peco. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, puso al descubierto la verdadera condición humana. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 19, dice la palabra que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Pero Dios, mis hermanos, pero Dios en su gran amor nos ha dado vida en Cristo, como nos muestra la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 7. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿cierto? Pero Dios, que es rico en misericordia, por ese gran amor con que nos amó. Qué hermoso, ¿cómo así? Dios es rico en misericordia y tiene un amor tan grande, tan grande, tan grande, que aún nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos arrancó de las garras de la muerte espiritual y nos dio vida. Nos hizo sus hijos, nos hizo participantes de todo lo suyo, y solamente por gracia, por gracia. Y juntamente con el Señor Jesús nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús murió, nosotros también estamos muriendo. Y cuando el Señor Jesucristo resucitó, nosotros estamos resucitando. Resucitamos juntamente con Cristo. Eso es maravilloso, mis hermanos. Y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí es su lugar. Ahí es mi lugar. Un lugar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Un lugar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Díganle a los que están al lado suyo ahí en casa: yo tengo un lugar allí en los lugares celestiales con mi amado Señor Jesús. Dígaselo con toda seguridad. Allá está su lugar, mi hermano. Entonces, mis hermanos, ahora, como cristianos, como personas que pertenecemos a la familia de Dios, debemos vivir diariamente de acuerdo al llamamiento que nos ha hecho en Efesios capítulo 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de ese hombre viejo, de esas costumbres viejas,
de esos dichos viejos, de todas esas cosas viejas que ustedes practicaban. Todo eso está viciado conforme a los deseos engañosos. Y engañoso, el engaño viene del enemigo. El engaño viene del diablo. Es una de las cosas que más hace el enemigo, y es tratar de engañar, porque él es engañador y padre de mentira. Entonces, nosotros teníamos esos deseos engañosos. Pero el Señor nos está diciendo, renuévense en el espíritu de su mente. Es decir, ya no presten su mente, su lengua, sus ojos, no presten sus sentidos para pecar. Todo, absolutamente todo, dedíquenlo a la gloria de Dios, dedíquenlo al servicio del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos dice que nos renovemos, que renovemos nuestra mente y que nos vistamos del nuevo hombre. Ese hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, tenemos que soltar todos esos harapos, todas esas cosas viejas que traíamos y vestirnos del nuevo hombre. Nada de las cosas, como decía hace un ratico, nada de esas cosas pecaminosas podemos traerlas a nuestra nueva vida. No, esas cosas quedaron allá, deben estar allá, se fueron a las tinieblas exteriores, porque allá es donde les corresponde. Mi vida, mi corazón, todo mi ser es nuevo, absolutamente nuevo, y está dedicado solo y exclusivamente a la gloria del Señor, solo y exclusivamente al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ahora Él es mi Padre y yo soy su Hijo, y como mi Padre me bendice con toda la bendición, y yo como su hijo le doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solo Él es digno de recibirla, nada ni nadie más. Entonces, renovémonos en el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Es la verdad la que debe guiar nuestra vida. Es la verdad la que debe guiar nuestros pasos. Es la verdad la que nos debe llevar por el camino que es. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Esa verdad que es el mismo Señor es el que nos guía, es el que nos guarda, es el que nos lleva, es el que hace de nosotros hombres y mujeres de verdad consagrados a vivir en santidad para la honra y para la gloria del Rey Todopoderoso, del Rey Santo, del Rey Sublime, de ese maravilloso Dios que es mi Padre. Entonces, mis hermanos, es necesario que la pasada manera de vivir sea completamente echada a un lado. ¿Por qué? Porque ya no hay nada de parte de esa manera vieja de vivir para que nos mueva algún sentir o algún sentimiento. Todo en nosotros es absolutamente nuevo. Nueva nuestra manera de pensar, nueva nuestra manera de hablar, nueva nuestra manera de mirar, nueva hasta nuestra manera de caminar. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos santos, porque Él es santo. Él quiere entonces que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, no en algunas áreas, sino absolutamente en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que vivir en la justicia y santidad de la verdad. La Biblia nos advierte que nos cuidemos de 3 clases de pecados. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, ahí nos muestra las 3 clases de pecados. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ojo, número 1, los deseos de la carne. Número 2, y los deseos de los ojos. Y número 3,
y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, ahí están los 3 pecados de los que tenemos que cuidarnos tremendamente. 3 pecados, 3 áreas que tenemos que cuidar. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Con eso se alimenta el ser humano natural, pero nosotros somos seres humanos espirituales también, y el Señor quiere que dejemos todas esas cosas del viejo hombre también y nos dediquemos a las cosas de la nueva criatura que somos, y entonces ya no practiquemos esos 3 pecados: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son 3 áreas supremamente amplias, supremamente grandes y supremamente delicadas. ¿Por qué? Porque si no las cuidamos, con toda seguridad vamos a tener un fin tremendo, un fin desastroso. Los deseos de la carne. Ahí en esa área están consideradas las tentaciones causadas a través de nuestros sentidos. Es decir, esas tentaciones que vienen a través de lo que sentimos, de nuestros sentidos. Dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Obras de la carne. Los deseos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tremendo, tremendo. Una sola área, los deseos de la carne. Adulterio, fornicación. Yo voy a nombrarlo de nuevo, pero con toda seguridad, o mejor, no con toda seguridad, sino con todo el amor del caso, le pido que a medida que yo los voy nombrando, usted vaya dándose cuenta, revisando su vida, si alguna de esas cosas todavía está en usted. Si alguna de esas cosas todavía le mueve el piso. Si alguna de esas cosas todavía lo hace añorar algo. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Todos sabemos qué es el adulterio, ¿cierto? Es tener relaciones sexuales donde una de las personas al menos es casada. Fornicación es tener relaciones sexuales entre 2 solteros. Y ahí sigue haciendo la lista de cosas relacionadas con esas mismas 2 que ya nombré: inmundicia y lascivia. Mentes, ojos que están completamente dedicados a lo malo. Que pasa alguien o ve algo o escucha algo o piensa algo, inmediatamente le mueve todo su ser. Dice, yo me acuerdo cuando tal cosa, yo me acuerdo cuando tal cosa, cómo quisiera volver a hacer esto o aquello. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, de lo que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Por qué? Porque eso es pecado. Pero es que ya no lo practico. No importa, cuando lo practica en la mente, cuando lo piensa, lo está practicando. Cuando lo desea, es una práctica, una forma de practicarlo. Así que entonces no podemos ni pensarlo, porque dice la palabra del Señor que cuando alguien ve una persona, una mujer, y la desea, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces la desea. ¿Cómo será cuando está pensando inmundicia o cuando está pensando con lascivia? Tremendo, ¿cierto? El área moral es algo de lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísimo. ¿Por qué?
porque a veces se deja ir la mente, se deja ir los ojos, y tras la mente y tras los ojos muchas veces dejamos ir los pies, y la persona termina cometiendo físicamente el pecado. Imagínese usted cometiendo un pecado de esa clase, si la palabra lo está nombrando como algo que es una obra tremenda de la carne, y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios. Así que seguimos. Luego sigue en el versículo 20, idolatría. A veces decimos, no, pues yo soy cristiano, yo ya no me arrodillo ante ningún ídolo, ya no adoro los ídolos, ya no sé qué. No, mi hermano, mi amigo, la idolatría va mucho más allá que adorar esa clase de figuras. La idolatría la llevamos a veces en el corazón, la persona la lleva a veces en el corazón, en su mente, en la casa. Tenemos cosas a veces que son tan delicadas que si se me llegara a perder, si se me llegara a dañar, se me dañaría la vida. ¡Ojo! Una cosa material no tiene por qué dañarnos la vida. Si usted cree que algo que tiene tan curiosamente guardado en la casa con tanto cuidado, se le llegara a dañar, usted se moriría. Eso se llama idolatría. No es otra cosa que idolatría. A veces decimos, oiga, es que esta camisa me queda tan bien, me queda tan bonita, la quiero tanto porque me la regaló fulano o fulanita de tal, y entonces la quiero mucho, y no, es donde me llegara a quemar esa camisa, me la dañen cuando la lavan o cuando la planchan, yo no sé qué haría. Yo no sé de qué sería capaz, me moriría, me angustiaría. Hombre, esa camisa es objeto de idolatría. Y así hay muchas cosas que llevan a las personas a la idolatría. Y a veces decimos, no, pero es que yo idolatría, si yo soy cristiano. Hay cristianos a veces más idólatras que los propios idólatras o a los que nosotros como cristianos conocemos como idólatras. Entonces, mis hermanos, es muy importante entender que la idolatría va más allá de postrarse ante ciertas clases de figuras o rezarle a ciertas clases de figuras. La idolatría va mucho más allá. A veces hay cristianos evangélicos más idólatras que los que no son cristianos. Hechicerías. Wow. Mis hermanos, la hechicería es algo tan sutil, que a veces muchas personas terminan practicando hechicería casi sin darse cuenta. Una forma de hechicería, por ejemplo, es algo que es muy común en la gente. No pasa por debajo de una escalera. Había una escalera, había alguien haciendo un trabajo, dejó la escalera puesta, y entonces yo tenía que pasar por el andén, pero la escalera estaba ahí. No pude pasar porque yo no paso por debajo de una escalera. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver la escalera con que yo no pase o con que yo pase o que no pase? Ay, es que eso es malo. No. Lo malo es lo que usted tiene en su mente y en su corazón. Eso sí es lo malo. ¿Por qué? Porque eso está asociado con hechicería, con brujería, con maldad. Ay, que es que yo salí a la casa, iba a salir de la casa, abrí la puerta y había un gato negro ahí. Pobrecito el animalito, ¿qué culpa tiene? Pero para usted fue algo terrible, algo malo me va a pasar. Mi hermano, mi amigo, eso también es hechicería, eso es brujería. Son principios de satanismo. Así que es muy importante tener mucho cuidado. Esos agüeros. Es que yo el día martes no salgo, porque el día martes no te cases y no te embarques. ¿Cómo así? O sea que si tengo una emergencia, el día martes no puedo viajar porque hay un dicho que es malo salir el día martes. No, esos son agüeros y esos son principios de hechicería y principios de satanismo, mis hermanos. Entonces, ahí es otra área. Luego sigue otra área. Enemistades.
pleitos, celos, iras y contiendas y disensiones. Wow, todo eso le dedica la palabra del Señor a esa área. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Wow, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me dejo de todo el mundo? Hombre, no le estoy diciendo que no se deje o que se deje, no. Le estoy diciendo que viva y actúe como una persona que tiene a Cristo en su corazón. Eso sí lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si usted tiene enemigos, que no sea de parte suya. Hay mucha gente que no nos quiere, que se ha declarado nuestro enemigo. Yo no tengo la culpa. Yo trato de vivir la vida lo mejor que pueda, bendigo al que me hace daño y entonces no sé por qué no me quiere, me ha declarado su enemigo. Si tengo enemigos no es de parte mía, es de allá para acá. Esa persona se declaró mi enemigo, pero yo sigo orando por esa persona. Si tengo la oportunidad de bendecirla, la bendigo. ¿Por qué? Porque es una persona hecha a imagen y semejanza del Señor y es una persona a la que yo tengo que amar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que amemos a nuestros enemigos. Entonces sí tenemos enemigos. Otra vez repito, sí tenemos enemigos de allá para acá. De aquí para allá no tenemos enemigos porque les amamos. Y si les amamos, no son mis enemigos. No busco el mal de ellos. Oro por ellos. Si les puedo servir, les sirvo. Si les puedo ayudar, los ayudo. Entonces, no son mis enemigos, sino yo soy su enemigo porque esa persona me declaró su enemiga, pero no sé, a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos por qué somos enemigos. Ojo con los pleitos. Es que lo que me hizo, me la va a pagar. Es que yo tengo un corazón tan sensible que no me aguanto. ¿Por qué? Porque me hizo, nada. Y ojo con esos pleitos que van al juzgado y que van a la alcaldía y que van a la inspección y que van a todas esas partes. Hombre, la Biblia nos enseña que arreglemos nuestras cosas con nuestros enemigos. Que si tenemos algo contra alguien, la palabra del Señor no dice que tenemos algo, dice que si alguien tiene contra nosotros algo y vamos a ofrecer sacrificio delante del Señor, dejemos la ofrenda en el altar y vayamos y arreglemos la situación con esa persona. Es lo que nos dice la palabra. Entonces, yo no tengo por qué tener pleitos. Arreglo las situaciones. Que yo sé que alguien me quiere mal. Bueno, yo voy y arreglo eso. Si mi corazón se ha dejado dañar un poco por lo que pasó, hombre, tengo que reconocer e ir y pedir perdón. Tengo que arreglar la situación. Nada de pleitos pendientes. Es más, es tanto que la palabra del Señor dice que no dejemos poner el sol sobre nuestro enojo. Y a veces mi enojo, ¿por qué es? Porque fulano de tal está haciendo algo que yo podía haber hecho y entonces siento por allá por dentro como que estás... Hombre, ¿eso sabe cómo se llama? Pecado de envidia. ¿Por qué? Porque era yo el que lo quería. No. ¿Era yo el que lo tenía? No. Mis hermanos, nada de pleitos, nada de pleitos. Y también ahora viene la siguiente palabra o la siguiente área, celos. Es que yo amo tanto a mi esposa que no permito que salga a la calle porque la quiero tanto que de pronto me la miran y de pronto ella se ilusiona con algo. La ama tanto que la quiere como una esclava, ¿cierto? Sí, lo ama tanto que no le permite voltear a mirar para ninguna parte, ¿cierto? Esos son celos y eso es pecado. Entonces, los celos, las iras, por todo me pongo de mal genio. Me miran, me pongo de mal genio. Pero si no me llegan a mirar, también me pongo de mal genio. Si me habla, me da mucha rabia. Pero si no me habla, me está desconociendo y entonces eso también me da rabia. Es decir, me lleno de ira por todo, vivo a toda hora
lleno de ira por todo. No, 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 no. Eso también es pecado y la Biblia lo condena, la palabra del Señor lo condena. El Señor lo condena como pecado. Las contiendas y las disensiones es el ponerse pico a pico con el otro. Pico a pico con el otro. Es que no me gustó lo que me dijo y entonces si me dijo negro, yo le voy a decir 10 veces blanco y negro y colorado y de todas las otras cosas. No, no. Nada de contiendas y disensiones. ¿Por qué? Porque eso lleva a los pleitos, eso lleva a los celos y eso lleva a las enemistades y más adelante vemos que también puede llevar inclusive a los homicidios. Entonces, ojo con toda esa área porque es un área supremamente peligrosa. Pero ahí no termina todo. Las herejías, ¿qué son las herejías? Las herejías es practicar doctrinas de error. Eso es, así de sencillo. Las doctrinas sanas son las que no riñen con la Biblia, las que están en la Biblia y punto. Si alguien que es que mi líder dijo que ahora hay que entrar a la iglesia de cierta manera, bueno, si está en la Biblia y no pelea si no es contrario a los parámetros bíblicos, bueno, yo obedezco. Pero si no, ojo, puedo ir camino a una herejía. Las herejías son muy fáciles de ir tomándolas y tomándolas y tomándolas y tomándolas hasta que llegamos al punto donde estamos practicando herejías y herejías y herejías y vamos hacia doctrinas de error. La herejía es el comienzo de una doctrina de error. Ahora, vamos corriendo, ¿cierto? Pero usted se va dando cuenta si alguna cosa de todas estas que estamos nombrando todavía está en su corazoncito, en su mente, en sus ojitos, en sus oídos, en sus pies para ir a hacerlo, en sus manos para practicarlo. Entonces, cuidado, cuidado. Ahora viene envidias. ¿Qué es eso? Es que eso es mío, es para mí y solamente para mí, primero yo y segundo yo y tercero yo, y si queda, todavía es para mí, para mí. La envidia. Menos mal que yo me convertí, yo sí fui envidioso, pero ahora ya no. Pero llega a la iglesia y encuentra la silla donde siempre se sienta y está ocupada y entonces dice, ¿por qué si esa silla es mía? ¿Por qué se tenía que sentar ahí? No es que yo la compré, pero es una silla donde siempre me siento y saben que siempre estoy ahí y entonces, ¿por qué? No, yo no puedo perdonarle eso. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la envidia es muy fácil que nos envuelva, muy fácil. Por eso tenemos que luchar en serio, porque eso, la envidia es como el frío y como el calor, alcanza para todos. Quien diga que no ha sido envidioso, creo que está cayendo en otro pecado y es el pecado de la mentira. La envidia es muy fácil de mirar. A veces escucha uno la charla entre dos chicas y dicen, ay, imagínese que fulana de tal tiene una blusa. ¿Sí ha visto la blusa de tal color que tiene fulana de tal? Sí, cómo no. Imagínese que yo la iba a comprar y ella me ganó. Cuando me doy cuenta fue y la compró y imagínese, ella la compró y la tiene ahora ahí. Esa blusa a ella ni le queda bien siquiera. A la que le quedaba bien era a mí. Envidia, envidia, envidia y más envidia. Entonces, envidia, mucho cuidado con la envidia. Luego viene los homicidios. Homicidio es sencillamente quitarle la vida a otro. Quitarle la vida a otro. Mire, hay una cosa interesante. El principio de los homicidios es en muchas ocasiones el chisme. El chisme. Dice la palabra, no atentarás contra la vida de tu prójimo, no andarás chismeando. Tremendo.
no andarás chismeando. Es decir, si usted es chismoso, está atentando contra la vida de la otra persona y el Señor toma eso como el principio de un homicidio. Homicidio sencillamente es quitarle la vida a otra persona. Ahora, viene otra área que es supremamente interesante. Borracheras. Ah, no. Gracias al Señor que yo ya de hace muchos años, yo me convertí hace tanto tiempo y desde cuando eso no me he vuelto a emborrachar. Sí, a veces en las reuniones sociales me tomo mis tragos, pero cuando ya voy a sentir que me siento como medio mal, me voy para la casa porque no me quiero emborrachar. No, no. Ojo, yo les quiero confesar una cosa. Yo tomé mucho antes de ser cristiano. Hoy soy abstemio absoluto, ni siquiera como ponqué que sepa vino. ¿Por qué? Porque no me sale, no me nace hacerlo. No es que todo el mundo tiene que ser abstemio absoluto, pero si lo puede ser, mucho mejor. Las borracheras. Dice que yo no tomo sino una copa. Claro, una copa. Una copita de vino, sí. Una es la primera. Luego otra. Es que no se toma sino de a una. ¿Cierto? Una copita ahora, otra copita más tarde, otra copita más adelante. No, cuidado. Cuidado porque pueda que no termine borracho, pero termina con su corazón y su mente practicando la borrachera. Orgías. ¿Qué son las orgías? Son esos desenfrenos en el área moral. Esos desenfrenos tan terribles de los que ya se habla en la televisión, en la radio, en todas partes, como la cosa más normal del mundo. Ojo, nosotros no tenemos por qué participar en esas charlas, nada, ni siquiera en las charlas, mucho menos, Dios nos libre de practicarlo. ¿Por qué? Porque esas son aberraciones morales, aberraciones sexuales, las orgías. Entonces, mis hermanos, no, de ninguna manera me tengo que dejar llevar por todas estas cosas y muchas otras cosas. Dice la palabra del Señor, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, es necesario que usted tome esta porción, Gálatas 5, 19 al 21. Y allá, en el momento en que esté orando al Señor, el momento en que tengas la lectura bíblica, tome esta porción, léala muy bien leída y dígale: Señor, ¿en qué todavía estoy incurso yo? ¿Cuáles son las cosas que todavía, para las que tengo cierta debilidad, Señor? ¿Cuáles son? Por favor, revélame, porque quiero romper con todas las cosas que no conduzcan a la verdadera santidad. Yo, Señor, quiero vivir una vida santa, una vida siempre para tu honra y para tu gloria, Señor. Y usted, mi querido amigo, que todavía no ha tomado las decisiones correspondientes, hoy le quiero decir, es tiempo de tomar esas decisiones. Es tiempo de ya no vivir más en todas esas cosas. Es tiempo de ya no practicar más todo eso que ha venido practicando hasta hoy. Que hoy sea el día en que usted le diga: Señor, perdóname. Quiero, Señor, hacerme tu hijo. Recíbeme, Señor, en tu familia, y prometo desde ahora que voy a cambiar mi manera de vivir, porque escrito está que yo tengo que ser santo porque tú, Señor, eres santo. Hágalo en sus propias palabras, hágalo. Y ahora vamos a tener una oración, dándole gracias al Señor por este estudio. Y también usted ahí donde está, cierre sus ojos y repita conmigo la oración: Padre, te adoramos y te bendecimos. Quiero darte muchas gracias por este tiempo. Quiero darte muchas gracias por esta palabra. Quiero, Señor, agradecerte
porque hoy me has abierto los ojos respecto a muchas áreas de mi vida que tengo que revisar. Padre, por favor, perdóname. Perdóname. Y Señor, renuevo en este momento la decisión de ser tu hijo. Y Padre, para aquellas personas que no te conocen, hoy es el día en que usted, mi amigo, debe decirle: Señor, perdóname mis pecados. Recíbeme como tu hijo, recíbeme en tu familia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y Padre, muchas gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Gracias por amarme como me amas. Gracias por bendecirme como lo haces. Y muchas gracias, Señor, porque de aquí en adelante quiero seguir limpiando mi vida, porque quiero ser santo, porque tú eres santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga en abundancia y sin medida. Nos vemos la semana entrante con la ayuda del Señor para terminar, para culminar este estudio. Si ha sido de bendición, conéctese y dele link, dele like. Amén. Aquí tengo auxiliares que son unos tremendos ingenieros de sistemas. Amén. Gracias, mis hermanos. Es que ya un viejito de 70 y pico de años es difícil aprender los términos. Like. Bueno, amén. El Señor les bendice, mis hermanos.